Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Abramos la palabra en Gálatas, capítulo 5. Dice, verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Después el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias al Señor porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel, porque el Señor muestra su bondad al poder hacer memoria del Señor en este primer día de la semana, poder darle gracias que Él nos ha sostenido, nos ha guardado, ver su fidelidad para con cada uno de los que amamos al Señor. Dice, para con todos los que invocan al Señor en cualquier lugar, con un corazón limpio, ciertamente Él es fiel, ciertamente Él es bueno, y Él nos concede la oportunidad de poder adorarle, bendecirle, y poder también tener el oído atento a su palabra. La palabra de Dios siempre es una fuente de bendición a nuestra alma, a nuestro corazón. Es el agua viva que nos lava y que sacia la sed de nuestra alma. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y como hemos compartido en otras ocasiones, ese ser perfecto no significa que no cometería errores, porque la perfección no está basada en las cualidades del hombre, sino que la perfección, que Dios, como Dios mira la perfección, Dios mira que el hombre necesita caminar cada día con Él, porque Él es perfecto. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nosotros podemos testificar hoy día que el don de Dios, la dádiva perfecta de Dios que ha descendido de lo alto, que ha descendido del cielo, es el Señor Jesús, es el don inefable, es el don perfecto, es el varón probado y aprobado por Dios. Es decir, cuando nosotros aprendemos a caminar con Él, es el mismo Señor que va perfeccionando nuestra vida. Abraham caminó por la fe, le creyó a Dios. Dice también que él salió sin saber a dónde iba. Qué raro es esto, poder caminar sin si a uno lo invitan a ir a un lugar y no tener la seguridad que a dónde irás, con quién te encontrarás. Muchos prefieren decir, no, yo no voy. Sin embargo, Abraham entendió que era Dios que lo estaba llamando. Pero como uno ve en el caminar de Abraham, en los capítulos del Génesis, uno se da cuenta que Abraham no obedeció inmediatamente, sino que tuvo que partir su padre, ¿no es cierto? Lleva consigo a su sobrino, que también fue un impedimento para él, y a través de muchas experiencias el caminar de Abraham fue perfeccionado, hasta que finalmente, cuando pasaron un par de años, Dios le pide su hijo, su único hijo que le había dado, y dice que él lo entrega sin reserva. Dios le dice, entrégame a tu único, a tu Isaac, le dice. Y ciertamente, si él lo había esperado por tantos años, que no lo tenía, y él lo entrega, y él es capaz de entregarlo. Es decir, Dios no nos va a poner en circunstancias que Él no sabe que no podamos nosotros obedecerle. Es decir, como para poder explicar un poco esto, dice la palabra del Señor que Él no pone más carga de la que nosotros no podemos sobrellevar, porque Él ve la medida de fe de cada uno de nosotros. Estamos en la fe, pero tal vez no todos tenemos la medida de fe. Y es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que conoce nuestros corazones, que mira la medida de fe.
Cuando le dijo también el Señor a Pedro, le dijo, Señor, el Señor le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandear tu alma, le dijo, pero yo he orado para que no te falte la fe. Es decir, Dios ve la medida de fe que hay en cada uno de nosotros. Todos necesitamos que esta fe vaya creciendo dentro de nosotros. Pero gracias al Señor por su palabra y por su Espíritu Santo que nos llevan hacia Cristo. Entonces, cuando a Abraham se le pide esta tremenda demanda a su hijo que fuera sacrificado, él lo entrega sin reserva. Y como dice, porque él creía que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Es decir, la fe que recibió Abraham no fue una fe teórica, no fue una fe que él hizo varios estudios de ciertos pasajes que él pudo entender qué es lo que era la fe. Nosotros podemos decir, sí, la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. Sin embargo, la fe es algo vivo, la fe es algo real, la fe es algo que necesita crecer dentro de nosotros. Y la fe es algo que nos mueve a la obediencia, a obedecer. Dice este primer verso que hemos leído aquí, dice, el verso 6 dice, la mitad dice, sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí en esa expresión? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Está mostrando, ¿no es cierto?, que esta fe que hemos recibido, esta fe es una fe viva, es una fe real, que nos mueve, no es una fe teórica. Nosotros creemos con nuestro corazón, le creemos a Dios, le creemos a su palabra, pero esta fe nos lleva a la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham a medida que él iba caminando? Dice que él le creyó a Dios, y a medida que él oía la palabra de Dios y le creía a Dios, esa fe lo llevaba a obedecer. Mire qué lindo. Qué contrariedad cuando muchos dicen, hoy día nosotros vivimos en un mundo que se profesa ser ateo, que no cree en Dios. Sin embargo, hay otros que dicen, sí, yo creo. Sin embargo, cuando uno ve el caminar de muchos, hay como una contradicción, porque es fácil decir con la boca, de labios, pero cuando el corazón está lejos. A la verdad, estas dos cosas tienen que estar armonizadas, estas dos cosas tienen que concordar. Lo que habla la boca tiene que estar de acuerdo a lo que está en el corazón. Es decir, cuando nosotros decimos algo, nuestro corazón tiene que estar puesto ahí. Por eso dice que lo que se cree con el corazón, cuando se recibe al Señor, lo que se cree con el corazón, se confiesa con la boca, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer creen en la obra de Jesús, lo confiesa porque es una respuesta de la fe. Jesucristo es el Señor. Es una respuesta de la fe. El Espíritu brota esa respuesta. Entonces, esta fe que nosotros hemos recibido es una fe que nos lleva a la obediencia. Y una de las manifestaciones dice, la fe que acabamos de leer, sino que la fe que obra por el amor. Es decir, es verdad que nosotros no somos salvos por las obras. Vamos a ver eso un poquito aquí, ¿eh? En Efesios, aquí al ladito. Efesios, capítulo 2. El verso 8 al 10. Efesios capítulo 2. El verso 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, deja por claro y establecido de que el hombre
no puede salvarse a sí mismo, de que el hombre no es capaz de producir un hecho o un acontecimiento o una obra de la cual Dios pueda mirar desde el cielo y Dios pueda agradarse de esa obra. Hay muchas personas que tienen equivocada esta expresión de la palabra. Tal vez quieren ellos ganarse el cielo, la vida eterna, la salvación, haciendo obras, sacrificándose, caminando mucho, avanzando mucho, ¿verdad? En grandes sacrificios. Sin embargo, más arriba no lo hemos leído, pero el texto dice, y refleja la condición del hombre que no ha recibido a Jesús. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, ¿cómo poder entender que un hombre, una mujer que espiritualmente está muerta, cómo podrá agradar a un Dios vivo? No puede, dice, porque no alabarán los muertos al Señor. Es decir, no se puede. Entonces, dice que esta salvación que se obró en nosotros es por gracia. Es decir, es un regalo de Dios. Es por amor, es una misericordia de Dios. No lo merecíamos. No merecíamos que Él viniese a morir por nosotros. No merecíamos que Él viniese a entregar su vida por nosotros en la cruz. Que Él con su sangre perdonara y borrara nuestros pecados. No lo merecíamos. Por eso dice, es por gracia. Es un regalo inmerecido. Es un don de Dios. Y nosotros lo recibimos, ¿por qué? Por creer a la obra y al que Dios envió, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero después, ahora entendiendo eso, dice verdad el otro verso, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe en Cristo Jesús y en la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por creer a Cristo, por creer a su obra, por creer a su sacrificio, somos salvos. Sin embargo, como hemos dicho al principio, no somos salvos por obra, pero esta fe nos lleva a que andemos en amor, que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para todos sus hijos. En amor, en la paz, en el gozo, en la esperanza, en llevar la palabra a otros, en que Cristo se vea a través de nosotros, en compartir con aquel que está necesitado, en dar un consuelo al que está afligido, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas son acciones de la fe que se manifiestan por amor. Y eso no es al revés. No es el obrar para la salvación, sino como salvos obramos en estas obras que ya estaban preparadas, que no son una obra para ganarse el cielo, sino son manifestaciones del amor de Dios que está dentro de nosotros, que está dentro de nuestro corazón. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? Que es una fe viva, que es una fe verdadera, que es una fe que produce. Dice el otro verso de aquí de Gálatas que leímos, dice, el verso 13, dice 5:13. Porque vosotros, dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos también que una liviandad en el cristianismo, una liviandad en los hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que muchos se permiten tantas cosas, sin embargo,
esta fe que nosotros hemos recibido es una fe que nos lleva a amar al Señor. Y al amar al Señor nos lleva a servirle con temor y con reverencia. Por lo tanto, dice que si hemos sido libertados del pecado y de la condenación, no es un motivo para pensar que esta libertad que se obró en nosotros por Jesucristo es una libertad para yo hacer lo que yo quiera, o es un libertinaje para darme licencia. No, no es así. Al contrario, hay temor en nuestras vidas. Por eso le dijo el Señor a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, el Señor lo dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Vivimos en un tiempo de mucha tibieza. Vivimos en un tiempo de indiferencia, de frialdad, donde el cristianismo se ha tornado en algo cómodo, en algo liviano. Se puede transitar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No es así. El cristianismo verdadero, ¿verdad?, es aquel que padece en este mundo, pero que las puertas del cielo se le abrirán. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, cuando es por la causa del Señor. La fe verdadera no es una fe amiga de este mundo. Es una fe, ¿verdad?, que tal vez por tu fe te rechazarán, te menospreciarán, pero a la larga es una fe que traerá consecuencias delante de Dios y delante de los hombres, porque es una fe que te mueve a obedecer a Dios, a honrar a Dios y también a buscar el bien de tu prójimo. Es decir, cuando se ama a Dios, no se querrá buscar el mal del que está al lado nuestro, sino que por el contrario, este mismo bien de Dios, el bien de Dios, porque no hay otro bien más grande que el bien de Dios. Cuando se tiene el bien de Dios, este bien de Dios nos hace también buscar el bien de otros. Es decir, esto que nos ha hecho tanto bien a nosotros, nos lleva a compartirlo con los demás. La salvación, la esperanza, el gozo, la certeza de la vida eterna, de que hay una perdición, pero hay una salvación, porque Dios no solo muestra, ¿verdad?, que hay un camino sin salida en este mundo, sino que Él también nos muestra el camino a la vida eterna. Entonces, dice el verso de más abajo: amarás a tu prójimo, le dice, como a ti mismo, que era un principio de la ley. Y el Señor dice: en esto se resume la ley, amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo. Es decir, esta fe que nos hace obrar por amor, obedecer por amor al Señor, como dice el apóstol Pedro. Veámoslo, a ver. Primera de Pedro, el verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, esta fe un día tendrá su resultado. Esta fe un día tendrá su objetivo cumplido. ¿Cuál es ese? El que un día le veremos. El que un día estaremos con Él. Y ya no necesitaremos más de la fe, porque el objeto de nuestra fe estará enfrente nuestro, que es Cristo mismo. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Qué lindo es este verso. ¿Cuánta esperanza trae este verso al corazón del que ama al Señor? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso?
que el Espíritu Santo nos pueda dar comprensión de estas cosas. Con las palabras tal vez no se puede explicar. ¿Cómo puedo yo explicar que amo a quien no veo? Y que me alegro con aquel que no veo. Esta es una obra de Dios. Esto es un milagro en el corazón. Por eso la fe no es de todos. Cuando vemos que este mundo pide que se compruebe, que se muestre, ¿verdad? Este mundo todo lo quiere ver, todo lo quiere palpar. La fe es totalmente contraria a lo que enseña este mundo. Por eso dijo el Señor, más bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Bendita es la fe que se nos ha sido dada. Y esta fe está dentro de nosotros. Y es una fe viva que nos lleva a la obediencia, a obedecer por amor a nuestro Dios. No es una fe teórica, sino que nos lleva a obedecer por amor al Señor Jesús. Y cuando nosotros estamos siendo impulsados a obedecer al Señor, en esta obediencia somos probados. Porque hay un enemigo que no querrá que nosotros obedezcamos al Señor. Porque hay un enemigo que querrá impedir nuestro caminar. Y va a tratar de colocar cualquier clase de situación para debilitar nuestro corazón, para sacar nuestra mirada del Señor y para que nuestra fe se vaya apagando. Pero el Señor es el que nos sostiene. Su Espíritu Santo nos sustenta con su palabra para seguir obedeciendo y para creerle al Señor, porque es una fe viva que avanza por amor. Qué lindo es avanzar creyéndole a Dios. Qué hermoso es tener esta confianza, que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, Él lo llevará hasta el fin y no nos dejará tirados en el camino. No solamente Él efectuó esta redención de habernos comprado a precio de sangre, de haber entregado su vida para hoy darnos vida eterna, sino que también nos llevará hasta el fin. Veamos Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 20. 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas cosas encierra estos dos versos? Por un lado, en verdad, cuando uno ha podido ver este libro de Hebreos, nos muestra a Jesús como aquel que lo ha perfeccionado todo. Dice, Él es el Dios de paz, el que resucitó al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice. Y dice también, os haga aptos en toda obra buena. Es decir, es la voluntad de Dios hacer aptos a estos que Él redimió, a estos que Él rescató, a todos los que Él nos ha rescatado, nos ha llamado y ha pagado este alto precio de su sangre. Es su voluntad hacernos aptos, es decir, prepararnos, preparar nuestro corazón, preparar nuestras vidas, preparar nuestra alma para el encuentro con el Señor. Es por eso que el Espíritu Santo entonces ha sido enviado desde el Padre, porque este Espíritu Santo tiene esta función de que Cristo Jesús vaya madurando en nosotros, vaya creciendo en nosotros, vaya siendo formado en nuestros corazones. El Dios de paz dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es decir, es el obrar del Espíritu en nosotros que nos mueve a la obediencia de su palabra, de su voluntad, a ser agradables al Señor,
Entonces ya no es un sacrificio humanamente mío que yo digo, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Si fuese algo humano no tendría ningún sentido, porque lo que es humano se cansa y se debilita, y eso proviene de la carne. La energía de la carne se agota. Dice, la carne no puede ni quiere agradar a Dios. Ni siquiera la carne piensa en agradar a Dios. No podemos entonces pensar agradar a Dios con nuestras fuerzas naturales. Es el hecho de creerle a Dios, de amarle a Dios. Es el hecho de cada día caminar con Él. Es el hecho de acercarnos en dependencia a la comunión con el Señor, que es su Espíritu que va haciendo en nosotros. Porque es su voluntad, Él se lo propuso y lo cumplirá. Haciendo Él, dice el verso. Os haga aptos, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué confianza nos da esto, qué seguridad nos da esto, dice otro pasaje, Él produce en vosotros, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué lindo es esto. Es decir, Señor, tú colocas este querer en mi corazón. ¿Cuál es el querer? El querer de orar por otros, el querer de evangelizar, el querer, Señor, de guardarme para ti, el querer de obedecerte, el querer, Señor, de despojarme de lo mío para recibir lo tuyo, el querer de interceder por otros que se pierden, el querer, Señor, de no mirar tanto mi necesidad y de ver que tú la suples y de ver que hay otros que no te tienen en el corazón. Qué lindo es entonces cuando el Señor te coloca en el corazón orar por el perdido, orar por el familiar que no le conoce, orar por aquel que está lejos del Señor, orar por aquel que ha ensoberbecido su corazón, orar por aquel que se enorgullece y dice que el Señor al altivo lo mira desde lejos. Saber que el Señor quebrantará al soberbio y al orgulloso, pero sentir en el corazón la compasión de orar por ellos para que provengan al arrepentimiento. Cuán grande es el obrar de Dios que produce dentro de nuestro corazón. Cuando miramos con nuestros ojos naturales, cuando pensamos con nuestra mente pequeña, miramos solo lo que está delante de nuestros ojos. Pero cuando el Espíritu Santo eleva nuestro corazón y miramos al Señor, miramos que es tan grande el obrar de Dios. La obra de Dios no se trata de hacer mezcla, de pegar ladrillos, de clavar tablas. La obra de Dios es algo espiritual, es un trabajar dentro de nosotros y es el derramarnos también por aquellos que no conocen al Señor. Haciendo Él en vosotros, dice la palabra, lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. Es decir, no hay ninguna gloria humana, no hay ningún mérito humano. Primera de Corintios, leámoslo, capítulo 1, dice, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravilloso. Es decir, no hay ningún mérito nuestro. Ninguno puede decir, yo obedezco por la fe, yo camino por la fe porque llevo muchos años caminando, porque entiendo harto de la Biblia, porque yo oro harto, o porque yo nací en una familia cristiana, o porque yo, qué sé yo. No, nada de eso tiene ningún valor, porque día con día necesitamos avanzar en esta senda de la fe que nos lleva hacia la casa del Padre, hacia la casa paternal, hacia el cielo. Cada día necesitamos creerle a Dios, cada día necesitamos saber que es Él el que hace en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que quiere
formar más a Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay ninguna gloria humana. Vivimos en medio de un mundo que le gusta a los hombres y a las mujeres el reconocimiento, que los reconozcan, que los aplaudan. Y cuando hacen algo, ojalá que pongan su nombre y que ellos lo hicieron. Pero eso es totalmente contrario a la fe. Entre menos aparezcamos nosotros y más Cristo, más bienaventurados somos. Más bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque necesitamos escondernos en Cristo para que toda la gloria sea del Señor, para que realmente brille Cristo en nosotros. Qué linda es entonces la fe. Y finalmente, para terminar, empezamos hablando de este hombre que es un ejemplo de fe, Abraham, un siervo de Dios, y terminaremos también hablando en Romanos capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire qué lindo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué palabras tan lindas. Dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que no se desanimó al ver su cuerpo como que ya estaba viejo. Dice que Él es el que da vida a los muertos. Dice que Él se fortaleció en fe, como viendo el invisible. No se debilitó, es decir, no se debilitó por nada de lo que Él veía, porque si fuera por debilitarse por lo que se ve, el corazón se desanima. Y nosotros no somos Abraham. Y a veces nos pasan muchas cosas más pequeñas. Y a veces nos desanimamos, se desalienta nuestro corazón, cuando a veces las cosas no salen como nosotros hemos pensado, y nos olvidamos de que somos hijos de Dios, de que nuestra vida está en las manos de Dios, y de que Él es fiel para guardarnos y para llevarnos sin caída y preservarnos hasta el fin. Fiel es Dios. Necesitamos entonces creer a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha dicho ciertamente lo cumplirá. Nuestra medida no está en el mundo. Nuestros modelos no son los mundanos, ni lo que nos muestra la televisión. Nuestro modelo es Cristo y está en los cielos. Y allá está puesta nuestra mirada, donde se eleva nuestro corazón por la fe. El Espíritu Santo nos hace mirar a Cristo en la palabra y se alienta nuestro corazón, así como la de este siervo Abraham, que no se debilitó al considerar su cuerpo, sino que se fortaleció en fe, como viendo al invisible. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Amén.